Voy a permitirme leer una parte de su extenso currículum para que todos nos demos una idea de la trayectoria profesional del doctor Héctor Cabrera Fuentes. Es doctor en Ciencias de la Vida con más de 10 años de experiencia postdoctoral en la gestión de proyectos de investigación translacional y clínica. Actualmente asesora a la Vicepresidencia de Investigación y Desarrollo en la Imam Abdullah bin Faisal University en Daman, Arabia Saudita. Disculpen la pronunciación de mi árabe, no lo he practicado últimamente. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la CECITI, asesor científico del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico del Valle de Etla y profesor investigador de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, investigador en la Universidad Justus Liebig de Gießen en Alemania, especializado en la aplicación de inteligencia artificial al análisis de datos ómicos. Su investigación se centra en disfunción mitocondrial, inflamación y regeneración tisular. Su expertise abarca inmunología, biología celular y molecular, con un enfoque en cardiopatías isquémicas, insuficiencia cardíaca, aterosclerosis y cardioprotección. Con una destacada trayectoria en el diseño de programas académicos de pre y posgrado adaptados a las necesidades contemporáneas, ha liderado la implementación de metodologías avanzadas, tecnologías y plataformas en investigación clínica, promoviendo la medicina translacional en Alemania, Rusia y Singapur. Desempeñó con éxito el cargo de director del Centro de Biotecnología FEMSA en el Tecnológico de Monterrey, consolidando su liderazgo en el campo de la biotecnología. Certificado como Senior Clinical Research Fellow por el CITI Program, es experto en buenas prácticas clínicas y conducta responsable en la investigación biomédica. Ha presentado sus hallazgos en conferencias internacionales y publicado más de 100 artículos científicos revisados por pares. Además, es columnista en el Heraldo de México, donde promueve la divulgación de la ciencia y el avance en la investigación biomédica. Actualmente es asesor científico del secretario de Salud del Estado de Oaxaca, doctor Efrén Emanuel Jarquín González. Es un honor para nosotros presentarles al doctor Héctor Cabrera Fuentes con su conferencia magistral Diseño de programas y plataformas en la investigación clínica. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. La verdad es que con tremenda introducción, ya pasó media hora de la plática. La ponemos. Voy a iniciar, creo que voy a sacar mi acordeón porque el químico Juan del Toro Herrera, el presidente saliente de ustedes, inició con la frase que yo iba a iniciar para la conferencia del día de hoy. Los químicos son los ángeles guardianes, son lo que establece la necesidad en la ciencia clínica, es de donde viene del algoritmo a la probeta, de la información necesaria. Yo, antes de continuar, quiero agradecerle, por favor, mi querido doctor Nogueda, un gran placer encontrarlo aquí nuevamente. Estudiaba yo el Cebetis 91 de Ciudad de Ixtepec, cuando otro de sus alumnos, el doctor Obemar, me envió a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, precisamente en mis primeros pasos como técnico laboratorista clínico, y ahora es un orgullo poder presentar ante usted y ante ustedes. La verdad, yo creo que la vida da vueltas y si no tuviéramos estos aprendizajes de vida, no nos llenáramos de emociones. Y la verdad era una gran emoción llegar a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas con usted. Nunca olvidaré a la doctora Manzano, que también fue un gran soporte para mí en mis inicios. Y pues bueno, pues ahora estoy para compartir con los químicos. Inicié mi carrera como microbiólogo
me enfoqué en investigación cardiovascular, me moví al área de multiómicas, pero tenemos que ir con el paso de los datos, y el paso de los datos nos lleva hacia la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, hoy el mensaje claro con el que quiero terminar y con el que quiero iniciar es: la inteligencia artificial en el área de la salud no es nada sin los datos sólidos de los químicos clínicos. Ustedes son la base de la inteligencia artificial. Podemos iniciar retomando qué es un día en el laboratorio sin la inteligencia artificial. Medida de troponinas, medida de glucosa, un electrocardiograma, datos clínicos. Nos va a llevar medio día en tratar de encontrar al doctor para poder llegar a hacer su diagnóstico. La inteligencia artificial nos va a acelerar el proceso, pero la información esencial viene del químico y la decisión fundamental sobre la salud viene del médico. La inteligencia artificial no va a llegar a tener la capacidad de poder generar esta información. Eso es lo más importante. Ahora, durante la aventura que planeé para el día de hoy, es una aventura compartida en la cual atraeré ejemplos del exterior, del extranjero, y yo buscaré de que a través de la Federación de Químicos Clínicos en México podamos establecer un laboratorio mexicano de base de datos con mexicanos. Porque a pesar de todo el desarrollo en inteligencia artificial que se está desarrollando en el exterior, también vamos a llegar al punto en el que nosotros aplicamos inteligencia artificial en Oaxaca para poder diferenciar el dengue en diferentes comunidades basadas en datos clínicos, publicados científicamente, pero tengo que ser sincero porque soy científico también, ¿no? En la parte del análisis de datos, la curva nos favoreció y salió correctamente, pero no contamos con los datos químico-clínicos de los pacientes. Entonces, es un punto muy importante, lo cual tenemos una gran oportunidad a través de ustedes y a través de su federación. Se fue mi aventura, ya regreso. Entonces, ¿por qué del mito a la práctica? Porque dicen, inteligencia artificial es un grupo de robots que va a venir a hacer el trabajo de nosotros. No, la inteligencia artificial es una unidad sólida de composición, de análisis de datos generados por nosotros, generados básicamente en el laboratorio. Son números. La inteligencia artificial lo que hace es un análisis estadísticos y un análisis predictivo de lo que puede ser y lo que se puede obtener. Entonces, es el primer punto que tenemos que olvidar. Todos somos capaces de generar datos que puedan ser utilizados por la inteligencia artificial. En todos los laboratorios de ustedes, con la importancia de la disciplina, con la importancia del reto de generar las bases de datos, si estuviéramos unificando los datos de cada uno de ustedes en sus laboratorios, tendríamos una base de datos fenomenal, que a través de los algoritmos podríamos obtener la información necesaria para hacer predicciones hacia el futuro de nuestro país. Entonces, la inteligencia artificial en la salud es estadística predictiva de la base de datos que se genera. Aunque estoy enfocado en investigación cardiovascular, aunque la mayoría del tiempo hago análisis de proteómica, de genómica, de electrocardiogramas o de imagenología en corazón, yo les confirmo que los datos más sólidos que pueden ser analizados por la inteligencia artificial son la de los químicos clínicos, porque son números exactos, son números estandarizados con curvas de calidad
Estos números son los que nos llevan a los datos duros, que mientras más certeros sean estos datos duros, es mejor la predicción de la inteligencia artificial. Entonces nos vamos a enfocar en lo que existe en el mundo. Ustedes generan biomarcadores, ¿no? Y estas aplicaciones de biomarcadores que se generan en los laboratorios, al momento ya salvan vidas, pero aún no se genera todo esto en México, ¿no? Ahorita voy a mencionarles ejemplos claros de publicaciones científicas en el exterior, en el cual la inteligencia artificial se ha adaptado, ha analizado los números, ha analizado las imágenes y ha generado las predicciones para prevenir muertes, ¿no? La inteligencia artificial en un 100% nos va a servir en la prevención. Nosotros tenemos que cambiar y ver hacia los sistemas de otros países en los cuales se enfocan más en prevenir que en curar. Alemania, Singapur, son países claves en la prevención. Por eso, Singapur obliga a generar análisis genómicos y proteómicos de toda la población desde su nacimiento. Si no la generaron desde su nacimiento, al momento que cualquier paciente llega a un hospital, obligatoriamente legislado dona la sangre para que forme parte de la base de datos. Eso yo se los confirmo porque yo establecí el Laboratorio de Investigación Cardiovascular en el Hospital Nacional de Cardiología de Singapur. Fue antes de que llegara el COVID y nosotros teníamos que obtener y generar los datos ómicos de cada uno de los pacientes. Si llegara, puso un pie en el hospital, es obligatorio donar sangre. Y esta sangre, resguardada por las leyes y el anonimato, todo fue estandarizado. Entonces, hay muchos ejemplos en el exterior, el cual son grandes ideas para nosotros. Me voy a contar como químico clínico en México, para poder establecer las bases en tipos de federaciones como estas, para generar datos duros para nuestro país. Que si nos damos cuenta, la generación de los datos a través de los químicos clínicos no es un gasto extra ni para el gobierno ni para sus laboratorios, porque la mayoría de los laboratorios son laboratorios privados que obtienen, o sea, que cobran por la generación de los resultados. Pero esta generación de resultados hay que llevarlas a una base de datos centralizada, la cual se puede y se debe generar a través de la federación, ¿no? La federación tiene una gran oportunidad porque eso no existe en México. Entonces, hay diferentes aplicaciones que se utilizan al día de hoy. La más estandarizada es el análisis del electrocardiograma por inteligencia artificial, que nos puede determinar picos en los cambios del corazón para que no solamente sean los pacientes con el fragmento ST elevado que nos indique que tiene un infarto, sino poder prevenir y predeterminar en qué tiempo podrá estar llegando a un paciente, este paciente infartado, ¿no? Precisamente en esta semana, y estoy muy contento y quiero compartirlo, no lo anexé en la presentación porque ahora sí trabajé la presentación con tiempo. Nos acaban de aceptar un artículo en el cual, con el uso de inteligencia artificial, pudimos predeterminar la elevación del segmento ST en pacientes infartados, preinfartados, y correlacionar esto con la liberación del ARN extracelular. El ARN, ustedes saben bien que forma parte del núcleo, forma parte de la célula, pero durante los últimos 10 años nos hemos enfocado
en demostrar las funciones exógenas que tiene el ARN. Entonces, estamos con la publicación aceptada en la cual pudimos determinar en cómo este ARN puede influenciar en los pacientes y cómo la inteligencia artificial nos podía predeterminar el tamaño del fragmento ST elevación cuando incluso fuera menor al que puede ver un clínico al momento del análisis. Entonces, México tiene una gran oportunidad y nosotros desarrollamos el trabajo de dengue en Oaxaca con la aprobación de la Secretaría de Salud del Estado, con miedos, con la falta de legislación, con el establecer la ética necesaria y pues estoy contento de que después de varios años pudimos llegar a los resultados que fueran publicables. Entonces, ustedes tienen los tubos de ensayos, existen los algoritmos y esa es la nueva química clínica, la cual todos y cada uno de ustedes pueden enfocarse y podemos enfocarnos en trabajar, ¿no? Tenemos una gran cantidad de marcadores que ustedes miden a diario en sus laboratorios, que podemos coordinar y generar estudios de gran impacto para nuestro país. Voy a llegar ahorita a un ejemplo claro que estamos tratando de establecer en México. Una publicación desarrollada por un grupo en China en el cual analizó fotografías de pacientes ingresados con diferentes síntomas cardíacos y a través de la fotografía se pudo llegar al análisis de generar perfiles en los cuales podíamos predeterminar o se puede predeterminar diferentes cardiopatías de los pacientes. Otra vez, no podemos establecer esos laboratorios o esas aplicaciones en nuestros países, en México, porque la integridad física del exterior es diferente a la nuestra. Pero con el apoyo del trabajo de ustedes, todo esto se puede llegar. Ahora debemos de considerar que los datos son los nuevos reactivos que utilizan los laboratorios de todos y cada uno, ¿no? De los biomarcadores que podemos ir generando a través de los números que vamos a ir obteniendo de los datos del día a día, ¿no? La imagen también nos muestra en cómo la información que ustedes manejan diariamente consolidada en un análisis de inteligencia artificial nos puede llegar a predicciones globales que pueden ser cambios que puedan y deban aplicarse en la práctica médica en nuestro país, en nuestras regiones, ¿no? Entonces, hay ejemplos muy importantes sobre cómo a través de la inteligencia artificial, a través del análisis de datos, a través del machine learning, podemos ir generando ciencia de impacto. Pero México tiene la necesidad de que ustedes puedan iniciar con esta recolección o esta información de los datos para que podamos cambiar la práctica médica en nuestro país, ¿no? La práctica debe de ser preventiva con base en números, con base en los datos que vamos obteniendo en el día a día. Debe de pasar ya no sé por qué se me puso muy lenta la presentación, pero bueno, el objetivo principal es demostrar de que el trabajo que realiza la inteligencia artificial está basada en los números que se van generando en nuestro día a día, en las ideas que podemos ir generando en los laboratorios,
en los estándares de calidad que podemos y debemos estar llevando en cada uno de sus laboratorios. El torrente sanguíneo lleva una gran cantidad de números, de biomarcadores que nos sirven para estabilizar, para establecer las predicciones que existen en nuestros países. México, al momento, es consumidor de la información que se genera en otros países. México debe de ser productor de su información, de información genética. México es uno de los países que no cuenta con un proyecto del genoma mexicano. México es un país que no cuenta con el proyecto del proteoma mexicano. Es un proyecto que debemos de generar a través de la química clínica. Entonces, tenemos una gran oportunidad de generar estas bases de datos, de generar estos números, de generar la necesidad para que a través de la Secretaría de Ciencia podamos estar estableciendo nuevas rutas de investigación, nuevas rutas de análisis de datos que se generan día a día en los laboratorios. Entonces, en general, el análisis de datos a través de la inteligencia artificial nos va a llevar a una herramienta clave para poder predecir el tipo de enfermedades que se puede desarrollar en nuestro país. No sé cómo puedo adelantar la presentación. Bueno, si la retrasas tantito. Bueno, estos eran de los ejemplos que venía estableciendo, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede prevenir la insuficiencia cardíaca a través de los números que van generando ustedes en el laboratorio, a través de medir la troponina, a través de medir el BNP, a través de estos números y estas bases de datos que pueden ser analizados con el machine learning. Entonces, sabemos de que México, y acaba de salir los nuevos resultados del INEGI, nuevamente la primer causa de muerte en México son las enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares son el reto, no solo en México, sino en todo el mundo. Y en las enfermedades cardiovasculares es donde más se ha desarrollado el uso del análisis a través de inteligencia artificial para poder entender y predecir y tratar de prevenir este tipo de enfermedades, ¿no? De prevenir la muerte porque son eventos predecibles a través de la inteligencia artificial. Entonces tenemos un gran reto en México. Ustedes tienen un gran reto como químicos clínicos a través de generar sus números, a través de generar la información, pero a través de la federación encontrar la forma de poder establecer una alianza para tener esta base de datos como se tiene en otros países. Entonces, este es el ejemplo claro de las selfies, ¿no? Tenemos la detección de enfermedades arteriales coronarias a través de fotografías. Es un nuevo paradigma, es una nueva intención de generar investigación, pero es una investigación publicada. Se utilizó un estudio multicéntrico prospectivo, ¿no? La muestra es considerable, 5,796 pacientes para determinar, y se utilizaron 1,013 para la prueba, ¿no? Se utiliza la red neuronal para hacer el análisis de datos y se da cuenta de que sí se puede establecer una correlación entre estas imágenes que se generan durante las fotografías y la correlación clínica que llevan los pacientes.
otra vez, son oportunidades, son publicaciones. Se realizó la publicación en el European Heart Journal, que es de la Sociedad Europea de Cardiología. Tienen un gran peso a nivel global, pero tienen los problemas. Está establecido en pacientes en China. No está establecido, no está demostrado en otros lugares. Pero se tiene el algoritmo, se tiene la base, se tiene la justificación para poder establecer este tipo de proyectos en México, ¿no? Estos algoritmos cada vez se hacen más accesibles a todos los laboratorios. La cooperación internacional, la cooperación entre universidades nos permite obtener este tipo de algoritmos para poder hacer el análisis de las imágenes. En este proceso, en esta investigación exclusivamente, también se encuentran que el análisis de datos o que la forma en cómo estandarizaron estas imágenes es mucho más complicada y menos efectiva que la de los químicos clínicos. ¿Por qué? Porque para que la imagen pudiera ser analizada, todas las fotografías de las 5.796 personas tuvieron que ser tomadas en el mismo ángulo, en la misma forma, en 4 formas, las cuales son muy complicadas de estar analizando, ¿no? Que es totalmente diferente a tomar una muestra de sangre y sacar los resultados de troponina y glucosa, que siempre van a estar estandarizados. Pero el análisis con la inteligencia artificial llevó a el número estadístico que nos da el comparativo con las muestras clínicas para poder establecer de que este tipo de algoritmos y este tipo de protocolos pueden ser validados, deben de ser validados en otras poblaciones y pueden ser establecidos a través de la inteligencia artificial para el análisis complementario de los estudios para poder predeterminar, ¿no? Aquí nos determinaron que tiene un área bajo la curva de 0.73, los números están de 0.5 a 0.6, es que casi funcionó, de 0.7 a 0.8 es que es efectivo, pero no, o sea, es efectivo, demostrable, publicable, pero no tiene la correlación al 100% como si fuera de un 0.9 a 1, ¿no? Entonces, todo esto se los estoy mostrando para que nos demos cuenta de que los números que genera la inteligencia artificial son datos, y estos datos analizados a través de la inteligencia o de los algoritmos de la forma del machine learning pueden darnos predicciones clínicas, pero que al final va a tener que ser decisiva la decisión del médico en el momento, ¿no? Entonces, hay mucha investigación que se puede realizar con datos clínicos de laboratorios que ustedes realizan en su día a día, ¿no? Entonces, ahorita nosotros estamos tratando de llegar al acuerdo para poder establecer esta investigación en el estado de Oaxaca y ver cómo puede existir variables entre Oaxaca y China, ¿no? Pero debemos de realizarlo. O sea, es una parte de los procesos de investigación que debemos establecer. Otro ejemplo, ya lo decía, es la medición en los electrocardiogramas, ¿no? Son ejemplos claros, son ejemplos claves de cómo la inteligencia artificial a través del machine learning puede ir reconociendo los patrones hacia dónde se dirigen las predicciones. Pero nuevamente, ¿no? La inteligencia artificial se va a basar en datos más sólidos. Mientras más sólidos sean los datos, como los que generan los químicos clínicos, son mejores las predicciones
de la inteligencia artificial. Otro, bueno, sigo con el ejemplo claro de los electrocardiogramas, que es lo más rutinario ahorita establecido en nuestra práctica en Alemania, ¿no? Nosotros obtenemos todos los datos y tenemos que correlacionarlo con los diferentes biomarcadores que nos pueden generar a través de proteómica y genómica. Pero entonces los algoritmos de aprendizaje profundo pueden detectar diferentes enfermedades que los clínicos a simple vista puedan y no interpretar en su momento. Entonces, la inteligencia artificial nos va a ayudar para poder tratar de entender mejor y tomar mejores decisiones, pero no debe de tomar una decisión por nosotros. Pero sí, la importancia de los números, la importancia de la matemática, la importancia de la estadística es que los números y los análisis de datos que puede generar y acelerar la inteligencia artificial son las guías por las que nos vamos a formar. Entonces, el análisis de imágenes, en este caso 2D, nos ha llegado a una predicción de mayor del 0.9, que es mucho mejor a la predicción que nos daba el análisis de las fotografías para las selfies, ¿no? Pero ahora lo que quiero presentar es cómo se puede establecer el uso de la inteligencia artificial no solo en proyectos en el extranjero, sino que en proyectos en nuestro país e incluso de mayor importancia en nuestro estado. Bueno, aquí puse la frase de que la inteligencia artificial es una guía, pero no debe de tomar decisiones de los químicos clínicos y mucho menos de los médicos. Pero la importancia de los números es que al publicarlo científicamente podemos tener los datos para tener las pruebas, el proof of concept de que estos algoritmos nos están dando los números necesarios para poder seguir generando investigación en el área de la salud y en el área médica. Entonces, los datos clínicos es la parte del fenotipo, los datos de la química clínica son los datos que nos van a reforzar en la parte molecular, que van a ser mejoradas a través de la genómica, a través de la proteómica y a través del análisis rápido de la inteligencia artificial. Entonces, al día de hoy, nosotros con esta información podemos entender cómo se va a generar una insuficiencia cardíaca, en qué tiempo se puede presentar una insuficiencia cardíaca, en procesos cortos. En mi realidad, yo trabajo con pacientes de infartos agudos, los cuales, dependiendo de la reapertura de la arteria, nos va a generar el daño de insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, a nosotros nos sirve el poder entender cuáles son los biomarcadores que se están generando durante la isquemia cardíaca para poder entender el tipo de elegibilidad de los tratamientos al momento de la reperfusión. Pero bueno, quería llegar al dengue. El dengue es un problema que afecta no solo a Oaxaca, no solo a México, sino que afecta a nivel mundial. Singapur tiene un gran centro de investigación en dengue y chikungunya y nosotros decidimos realizar el análisis y acabamos de publicar en este año en el American Journal of Tropical Medicine
el análisis por inteligencia artificial para poder diferenciar el dengue basado en síntomas preclínicos o en síntomas iniciales de los pacientes. Utilizamos pacientes exclusivamente del estado de Oaxaca, ¿no? 1,341 pacientes, analizamos 21 variables. El algoritmo nos ayudó a realizar un análisis de vectores, el cual nos dio un área de predicción muy importante, muy correlacionada hacia los síntomas que se pueden diferenciar. Pero algo de que fue parte de la crítica de los revisores y tenemos que complementar es que nuestra investigación no llevó datos de identificación por PCR, no llevó datos de identificación por anticuerpos, no llevó la parte de la química clínica, sino que llevó la parte del análisis de números por la parte de sintomatología clínica, la cual debe y puede ser mejorada a través de los datos que se puedan generar en los laboratorios. Nos enfocamos a realizar el trabajo para generar esta predicción. La predicción fue del 71%, 0.7, la cual es aceptable, ¿no? ¿Qué fue lo que aprendió nuestro algoritmo? Aprendió a que los síntomas claves o 3 de los síntomas claves para poder diferenciar a los pacientes pueden darnos la diferenciación en los pacientes, pero aparte en el estado de Oaxaca nos la pueden dar por las regiones en las que se fueron desarrollando, ¿no? Cuando se planteó el trabajo, este trabajo fue con doble forma, ¿no? Establecer que la inteligencia artificial es una herramienta que existe al día de hoy y que no es solo de países desarrollados, sino que puede y debe de ser aplicado en nuestro entorno, ¿no? Entonces, ahora estamos trabajando con la Secretaría de Salud para poder incluir adicionalmente a los 21 factores que tenemos, los factores de la química clínica de los pacientes y así ir mejorando el aprendizaje de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con esto, bueno, pues vamos viendo que la minería de datos, el análisis de datos, la estadística generada por la inteligencia artificial debe de llevar una sinergia entre la química clínica, entre los datos clínicos y entre el análisis de datos, ¿no? Entonces, que puede y debe de ser útil para predecir los rumbos de diferentes enfermedades. Entonces, nosotros estamos felices de haber establecido para el estado de Oaxaca un algoritmo el cual puede predecirnos los diferentes, puede diferenciar el tipo de dengue severo del dengue normal, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto quiero terminar, bueno, ir terminando sobre que México tiene mucha posibilidad en la aplicación de estos algoritmos, pero que México tiene retos y tiene grandes desafíos. Tenemos sesgos en la regulación, tenemos problemas en la privacidad y en la confidencialidad, ¿no? No existe la regulación correcta para el análisis de estos datos, pero aparte debemos trabajar en eso porque el reto mayor es poder validar en nuestras comunidades todos los datos que la inteligencia artificial genera fuera de nuestro país. Entonces, yo entiendo de que muchos nos dedicamos a la academia,
nos dedicamos al laboratorio, al día a día, pero todos tenemos, si nos unificamos, podemos generar una capacidad grande de investigación, una capacidad que puede generar datos de mucho valor para nuestro país, pero debe de ser regulada. Y creo que es otra oportunidad que tiene la Federación, el poder establecer en cómo todos y cada uno de los laboratorios de ustedes, aparte de entregar los resultados a los pacientes, puede ir anonimizando todos los datos para ir generando una base de datos, ¿no? De que en otros países es de lo más normal que laboratorios particulares formen parte de esta generación de base de datos, porque lo que se hace es enriquecer el conocimiento de nuestra población, es enriquecer el conocimiento de nuestra forma de vida, de nuestro estilo de vida, en el cual qué es lo que debemos enfocarnos y qué es lo que debemos de prevenir. Entonces tenemos riesgos, tenemos desafíos, tenemos retos, tenemos que entender y clarificar y tener todos muy claros. La inteligencia artificial es una herramienta que no nos va a quitar el trabajo a los químicos clínicos, no les va a quitar el trabajo a los investigadores, no les va a quitar el trabajo a los médicos, porque no tiene capacidad decisiva, pero sí tiene una capacidad analítica que nos da números predictivos que debemos entender y saber utilizar. Entonces, en la práctica de la investigación, ¿no?, se tiene que entender el cómo interpretar esta caja negra de la información que se está generando. Y la caja negra de toda la información está en la mano de todos ustedes. Por eso cuando me invitaron a participar, la verdad es que fue muy importante, porque así como lo establecimos con Oaxaca y nos dimos cuenta de que no existe una red de químicos clínicos que estén aportando información químico-clínica para el desarrollo del bienestar social, vamos a llamarlo, existe la posibilidad ahora a través de ustedes, a través de la Federación, de poder regular en cómo todos y cada uno pueden aportar a esta generación de una base de datos. Yo creo que la Federación nuevamente puede ser el lugar clave y específico para generar el marco ético de trabajo para todas estas muestras que ustedes día a día reciben, ¿no? Entonces, debemos entender que la inteligencia artificial debe mantener un balance ético entre la innovación, pero también en la precaución, porque si no se maneja correctamente la información, también puede ser peligrosa. Entonces, el punto del día de hoy era llegar a la utilización, al cómo se utiliza la inteligencia artificial en la práctica cardiovascular científica, cómo nos sirve para predecir, pero también un estímulo para nosotros en el país de entender y tomar las decisiones necesarias para poder llegar a generar estas bases de datos, para poder ser un país generador de datos. Digo, ahorita en todos los sentidos siempre se maneja la inteligencia artificial, pero ustedes tienen en la mano un gran poder con los números que generan día a día, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una gran oportunidad. Yo creo que felicito a la Federación por todo el trabajo que está realizando. Quiero poner nuevamente, hacer un gran hincapié, ¿no?, de que los químicos son todos los datos que generan, son la base del análisis y la base de la salud y la base
de las posibles predicciones que un gobierno puede tener. Entonces, debe de haber una generación, un intercambio en que la inteligencia artificial es un aliado, no es un reemplazo, no va a haber un reemplazo, ninguno nos va a reemplazar. Pero si no aportamos los datos necesarios a la inteligencia artificial, vamos a ir quedando como país, ¿no? Entonces tenemos esa gran oportunidad, ustedes tienen una gran oportunidad de generar investigación en sus laboratorios en todos los días y pues espero de que esta oportunidad que me dieron el día de hoy para estar acá con ustedes pueda servir para generar interés y podamos, incluso yo feliz de interactuar, porque nosotros sí estamos buscando la forma de a través de la química clínica poder generar datos que nos puedan ser predictivos y puedan ser de uso en nuestra vida diaria. Pues muchas gracias por su atención, fue un gran placer estar con ustedes. Los felicito por este gran congreso y bueno, qué más feliz que poder hablar con ustedes en mi estado, ¿no? Soy del Espinal, Oaxaca, así es de que a todos los que vienen de otros estados, pues les deseo de que disfruten mucho del estado de Oaxaca y pues gracias por haber venido y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Héctor Alejandro Cabrera Fuentes por esta maravillosa conferencia magistral tan importante, tan novedosa para muchos, pero que es el futuro inmediato ya, no solo de este país, sino del mundo entero. Doctor, quisiera permitirme entregarle un pequeño obsequio, que es una artesanía muy típica de aquí del estado de Oaxaca, el barro negro de San Bartolo, con mucho cariño para usted. Muchas gracias. Gracias. Le vamos a entregar la constancia. ¿Su constancia, doctor? También hacemos entrega de la constancia de participación, la cual voy a permitirme leer de manera muy rápida, doctor, el texto. La Federación Nacional de Químicos Clínicos CONAQUIC, afiliada a la IFCC, también afiliada a la Colabiocli, y por supuesto por parte del Colegio de Químicos Analistas de Investigación Clínica del Estado de Oaxaca, hace la presente constancia al doctor Héctor Alejandro Cabrera Fuentes por su valiosa participación en las actividades académicas y profesionales desarrolladas como conferencista invitado con la conferencia magistral Inteligencia Artificial aplicada a la investigación cardiovascular durante los festejos del 47º Congreso Nacional de Químicos Clínicos y Expoquim, Oaxaca 2025. Firma nuestro presidente, el químico Juan del Toro Herrera, la presidenta del Colegio de Químicos Analistas de Investigación Clínica del Estado de Oaxaca, química Angelina Avaray Calderón, y su secretaria de Educación Continua, la química Sofía Vicente Díaz. Muchísimas gracias, doctor. De verdad, estamos muy contentos con esta presentación que nos acaba de otorgar. Gracias por compartir con nosotros parte de su investigación y esperamos que seguir contando en un futuro muy cercano con usted. Muchas gracias. Gracias,